tipos de tratados y acuerdos internacionales en materia económica. Para poder entender el contexto que rodea a los tratados internacionales hay que tener en claro uno de sus elementos más importantes, que es el derecho internacional. El derecho internacional, según las Naciones Unidas, define las responsabilidades legales de los estados en sus relaciones entre ellos y al trato de los individuos dentro de las fronteras estatales. Sus competencias comprenden una gran variedad de problemas de importancia internacional, entre los que figuran el derecho de los humanos, el desarme, el delito internacional, los refugiados, las migraciones, los problemas de nacionalidad, el trato a los prisioneros, el uso de la fuerza y la conducta durante la guerra. También regula los bienes comunes mundiales, como el medio ambiente, el desarrollo sostenible, las aguas internacionales, el espacio ultraterrestre y las comunicaciones mundiales y el comercio internacional. Aunque es oportuno hacer énfasis en la importancia que han adquirido los derechos humanos, es relevante hacer un análisis sobre el papel que juega ahora el derecho internacional como una indispensable herramienta de nuestra legislación a partir que se incorpora en reconocimiento del goce de los derechos humanos recogidos en los tratados internacionales, así como el hecho de que se indica que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de acuerdo a lo que establece la Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte. Es importante aclarar que el derecho internacional no es una herramienta nueva, que apenas se está insertando en el ejercicio del derecho mexicano, pero dicha disciplina ha adquirido hoy en día una dimensión mayor de lo que no usaba hace algunos años. La República Mexicana, como miembro activo dentro de la comunidad internacional, ha celebrado tratados de distinta índole en una gran cantidad de países, por lo que México repercute en responsabilidad internacional cuando viola alguno de sus acuerdos teniendo que rendir cuentas ante la comunidad internacional. Asimismo, hay que mencionar que gran parte de la esencia del derecho internacional consiste en regular las relaciones diplomáticas entre los estados, así como cuestiones de territorio y acuerdos de economía o comercio, que es el tema en el que nos estamos enfocando en este mismo video. En sus orígenes únicamente se contemplaba a los estados como sujetos de derecho. Sin embargo, con el tiempo que se ha llegado a la conclusión que los individuos habitan estos espacios son sujetos pasivos del derecho internacional. Una vez entendido el derecho internacional muy superficialmente, recapitulemos la historia que ha construido y dado forma con el paso de los años a los tratados y acuerdos que hoy en día se aplican y forman parte de nuestra sociedad en el sistema económico y político que nos rigen. Pues bien, la historia de los tratados se hunde en la historia de la humanidad. Hay manifestaciones de tratados desde el año 2500 a.C. Los pueblos de la antigüedad como Egipto, Babilonia y Asiria, y aún más en nuestro continente americano, los pueblos precolombinos, mayas, zapotecas, incas, olmecas, teotihuacanos, aztecas, ya habían alcanzado un alto nivel de desarrollo político, económico y cultural. Estos pueblos practicaban el comercio entre ellos y celebraban alianzas, acuerdos que indudablemente son un antecedente de los actuales tratados internacionales. Por ejemplo, en Mesoamérica se realizaban una serie de alianzas entre los diferentes pueblos, como la celebrada entre Tula, Otumba y Coaxacán, pero la más conocida, sin duda alguna, fue la Triple Alianza entre los pueblos de Mexicas, Texcoco y Tlacopan. La alianza implica un compromiso de ayuda recíproca entre sus miembros y permitía aprovechar de cada uno diferentes sectores del valle y entre diferentes señoríos. Las antiguas conquistas, los antiguos nexos entre casas de gobernantes e incluso las antiguas rutas de mercado, de las que había formado parte cada una de las tres cabeceras, se sumaban las alianzas, sin que se perdiera la identificación preferente de cada cabecera con un grupo de señoríos. Esto dentro del aspecto de la zona mesoamericana que nosotros conocemos. Sin embargo, por otro lado, en la literatura de derecho internacional, sobre todo de la que viene de Europa, se menciona que fue en Mesopotamia en donde se encontró el tratado más antiguo, precisamente entre las ciudades sumerias de Lahash y Huma, en el año 2500 a.C. En aquellos tiempos eran prácticas para asegurar el cumplimiento de lo acordado y tenían un fuerte contenido religioso. Por ejemplo, la ratificación de los acuerdos celebrados se hacía mediante un juramento con una connotación de un gran significado religioso. Un ejemplo de tratado internacional de la antigüedad es el Tratado de Kadesh, celebrado entre Egipto y el reino de los hititas
en el año 1259 a.C. Este tratado contiene disposiciones que se refieren a la paz, por eso podemos denominarlo como Tratado de Paz, pero al mismo tiempo de alianza defensiva. Precisamente una réplica de este tratado, por su antigüedad y su significado, un acuerdo ancestral entre los pueblos, se exhibe en la entrada del Consejo de Seguridad de la ONU como un mensaje elocuente de que desde los orígenes el ser humano, si se lo propone, puede realizar acuerdos entre los pueblos. También en la Grecia antigua es posible encontrar ejemplos de tratados. Fundamentalmente destacan los tratados de paz. En esos tiempos todavía los tratados tenían un fundamento religioso. Lo mismo sucede en el caso de la antigua Roma, aunque en este caso es notable una evolución de la negociación de los acuerdos, pues no solo se hacía entre partes desiguales, vencedor-vencido, sino también entre iguales. En la Edad Media, los tratados internacionales mantenían su fundamento jurídico religioso. Se mantuvo la influencia del derecho romano, germánico y de la Iglesia católica. Además, se celebraban por los reyes y los papas. Recordemos que los papas celebraban acuerdos denominados concordatos. También la ley del mercante o la ley del comerciante, de latín lex mercatoria, fue inicialmente un sistema jurídico utilizado por los comerciantes en la Europa medieval. Por medio de este conjunto de normas y principios establecidos por los propios comerciantes, estos regulaban sus relaciones. En lugar de ser el resultado del edicto de una autoridad máxima, fue el desarrollo sobre la base del uso común. Estos usos y costumbres eran comunes a los comerciantes y mercaderes de Europa, con pocas diferencias locales. Del siglo V al VIII, con la convergencia del Corpus Iuris Civilis, en que en realidad es el derecho romano del Justiniano, el Corpus Iuris Canonici del derecho canónico y las costumbres medievales, se crea el ius comune, que es la base de todos los tratados que se celebraban en aquel tiempo. También es de destacarse que en aquella época se incluyó el concepto de los tratados de la buena fe, bona fide. Más tarde, en el siglo XVII, el jurista Hugo Grocio estableció los principios de interpretación de los tratados de una manera muy similar a como se conoce en el siglo actual. Además, tenemos los tres tratados que establecieron el marco jurídico de la paz: de Westfalia en 1648, el Tratado de Münster del 30 de enero de 1648 entre la Provincia Unida y España, y el Tratado de Münster del 24 de octubre entre el Sacro Imperio Romano Germánico y Francia, y el Tratado de Onasbruck del 24 de octubre de 1648 entre el Sacro Imperio Romano Germánico y Suecia. En opinión de la doctrina del derecho internacional, la paz de Westfalia, y mejor dicho, su entramado jurídico, es el parteaguas que marca el nacimiento del derecho internacional contemporáneo de carácter estatista. Pero aún para nuestro tema, Westfalia significa también la aparición en el escenario jurídico convencional de los tratados multilaterales que incluyeron acuerdos con varios estados, aunque esa tendencia se hizo más patente en el siglo XIX. También es digno de mencionar que en aquellas épocas aparece el francés como lengua en que se redactan los tratados, sustituyendo el latín. Antes, en el siglo XVIII, hay que citar como tratado relevante el Tratado de Gay, celebrado entre Estados Unidos y la Gran Bretaña en 1794, que reguló las relaciones entre el nuevo estado y su ex metrópolis. Después de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, el tratado tuvo la virtud de regular el comercio pacífico entre los dos estados, en medio de la turbulencia europea producida por la Revolución Francesa. Ya en el siglo XIX, con el Tratado de París de 1814, se trata de consolidar un sistema de estados europeos, y con esta finalidad se organizó el Congreso de Viena de 1815, que dio pie a la celebración de diferentes tratados internacionales y que sin duda es un antecedente de los tratados multilaterales, que no tardaron en desarrollarse. También es útil mencionar que en ese siglo se recurre a los acuerdos multilaterales en temas de una preocupación o interés común de los estados. Por ejemplo, el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 1883 o el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, más conocido como el Convenio de Berna de 1886, que ha sido revisado en varias ocasiones.
También podemos mencionar el Tratado de Berna del 9 de octubre de 1874 que creó la Unión Postal General, que más tarde cambió al nombre de la Unión Postal Universal en 1878 y que actualmente es un organismo especializado de la ONU. Precisamente ese tipo de tratados multilaterales tienen como objetivo crear una estructura administrativa de tal manera que el tratado es al mismo tiempo un documento orgánico, constitutivo de un nuevo sujeto internacional. Innegablemente en el siglo XX, en materia de tratados internacionales, se puede considerar como un siglo en donde la evolución de los tratados llega a su cenit. La sofisticación de cada tratado internacional lleva a la creación de una estructura que les permite no solo crear otros sujetos del derecho internacional, sino también desarrollar sistemas de control para su aplicación. Dentro de esa corriente trascendente codificadora de a la costumbre internacional, indudablemente uno de los grandes tratados celebrados en el siglo XX es la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, CBDT o Viena 69, o lo que algunos denominan el Tratado de los Tratados. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados fue suscrita en Viena, Austria, el 23 de mayo de 1969 y entró en vigencia el 27 de enero de 1980. Fue elaborada por una conferencia internacional reunida en la capital austriaca sobre la base de un proyecto preparado durante más de 15 años de trabajo por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y cuyo fin fue codificar el derecho internacional consuetudinario de los tratados y además desarrollarlo progresivamente. El artículo segundo de dicha convención define al tratado como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya que conste con un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Es muy importante, pues es el punto de arranque de la construcción de la estructura del derecho de los tratados. Además, cabe mencionar cuáles son los objetivos y los propósitos del CBDT. En primer lugar, se refiere a los principios fundamentales del derecho internacional, como el libre consentimiento, la buena fe, la regla del pacta sunt servanda, que se expresan en varios artículos de la Convención. Además, acepta que estos principios tienen un reconocimiento universal. En el preámbulo también se refiere a los principios del derecho internacional incorporados a la Carta de la ONU. Explorado ya la historia y grandes momentos del derecho internacional y los tratados, entremos en contexto con las definiciones y los tipos de tratados. En sí, un tratado es un acuerdo de voluntades entre dos o más estados celebrados por escritos destinado a crear, regular o modificar o extinguir una relación jurídica internacional. Y los acuerdos internacionales son proyectos elaborados entre dos o más países, en los cuales cada uno se compromete a realizar acciones que culminarán con el beneficio de todas las partes. Estos acuerdos, además de contribuir con el desarrollo de los países, estrechan relaciones entre sus participantes a través de la confianza y la cooperación. A pesar de que ambos términos tienen una relación cercana, su significado es diferente. En el derecho internacional, un tratado es la forma en cómo se estructura un acuerdo, es decir, el tratado es el documento donde se especifican los detalles del acuerdo entre dos o más naciones. Los objetivos principales es mejorar la prosperidad y competencia de los países, incrementar la producción, atraer inversiones al otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes e inversionistas y evitar la doble tributación o la evasión fiscal, así como remover barreras de comercio internacional y a las inversiones. Por lo tanto, los tipos de tratados podemos empezar por los tratados internacionales en materia aduanera y comercio exterior. Los tratados de libre comercio o los TLC son los principales instrumentos jurídicos utilizados por los países para profundizar sus relaciones comerciales. Dentro de los principales que abarcan los TLC es la eliminación de los obstáculos al comercio y facilitación de circulación fronteriza de bienes y servicios, desgravación arancelaria de productos, promoción de las condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio, aumento de las oportunidades de inversión, protección de los derechos de propiedad intelectual y la creación de procedimientos eficaces para la solución de controversias. Gracias a la firma de acuerdos comerciales,
con países de 3 continentes, México ha logrado posicionarse como puerta de acceso a un mercado potencial de más de 1.000 millones de consumidores y el 60% del PIB mundial. A la fecha, México tiene celebrado 12 tratados de libre comercio con los siguientes países: Chile, Colombia, Japón, Israel, Uruguay, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y los países miembros de la Unión Europea. Los acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones, o APRI, son instrumentos en materia de inversión extranjera diseñados para promover y proteger la inversión de los extranjeros en nuestro país y la de los mexicanos en el extranjero, cuya finalidad es contribuir al establecimiento de un clima favorable para hacer negocios. Algunos TLC suscritos por México incluyen un capítulo de inversión semejante a un APRI. Este es el caso de los acuerdos en vigor con Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, Japón, entre otros. La principal ventaja que ofrecen estos acuerdos es el establecimiento de mecanismos para la solución de controversias entre estados e inversionistas. Las controversias a que se refieren estos acuerdos surgen cuando un inversionista considera que alguna autoridad del Estado no cumple con lo pactado en los acuerdos internacionales y, derivado de ello, sufren un daño o perjuicio económico a su inversión. Los reclamos presentados por un inversionista al amparo de un TLC o un AMPRI son altamente costosos. En ese sentido, cuando el fallo de un tribunal arbitral es desfavorable para el Estado, generalmente resulta una obligación de pago a favor del inversionista a precios de mercado para resarcirle el daño ocasionado a su inversión. Al día de hoy, México tiene celebrados 29 APRI con los siguientes países: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Belarus, Bélgica, China, Corea, Cuba, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, India, Islandia, Italia, Luxemburgo, Panamá, Portugal, Reino Unido, República Checa, Singapur, Suecia, Trinidad y Tobago, Suiza y Uruguay. Los acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial. En el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, los países miembros de este organismo han promovido la creación de alianzas comerciales en la región mediante la celebración de acuerdos de complementación económica, AC, y acuerdos de alcance parcial, APP. Los AC, como su nombre lo indican, son instrumentos para promover la creación de alianzas bilaterales o multilaterales, cuyo objetivo es incentivar al máximo aprovechamiento de los factores de producción y estimular la complementación económica de los países miembros. Por su parte, los APP son instrumentos que, al igual que los AC, están dirigidos al aprovechamiento de factores de producción, pero en los que, a diferencia de estos últimos, no participa la totalidad de los países miembros de un acuerdo multilateral. Este tipo de acuerdo, a diferencia de los TLC, no incluyen todas las disciplinas comerciales ni el universo de las mercancías establecidas con la tarifa de ley de impuestos generales de importación e exportación. México tiene 15 AC y APP celebrados en el marco de la ALIDI a los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Panamá, Perú, Paraguay y Uruguay. Por último, contamos con los acuerdos sobre asistencia administrativa mutua en asuntos aduaneros. Estos acuerdos son instrumentos que fomentan la cooperación y participación entre las autoridades aduaneras de 2 o más países, con la finalidad de asegurar la aplicación y ejecución de la legislación aduanera correspondiente. En ese sentido, en el marco de estos instrumentos, las autoridades aduaneras combaten la existencia de infracciones aduaneras mediante la promoción del intercambio de información sobre operaciones de comercio exterior, incluyendo embargos de mercancías y dinero, y las violaciones de derecho de propiedad intelectual, así como la verificación de la certeza de declaraciones de importación y exportación. En adición a lo anterior, estos instrumentos permiten el uso de información y documentos en procesos judiciales y administrativos bajo el trato de confidencialidad de los datos personales. México actualmente cuenta con una red de 11 acuerdos sobre asistencia administrativa mutua en asuntos aduaneros con los siguientes países: Canadá, China, Chile, Corea, Filipinas, Francia, India, Israel, Italia,
Rusia y los países miembros de la Comunidad Europea.